Comenzamos leyendo 2 Timoteo 3:16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tuviéramos que pensar, según este pasaje, ¿qué es la Biblia? ¿Qué pudiéramos decir acerca de la Biblia? ¿Qué es? La Biblia es inspirada por Dios. ¿Qué más es la Biblia? Es útil para, y ahí tenemos 4 puntos, ¿no es cierto? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. También, ¿qué más hace la Biblia? ¿Cuál es el fin, el propósito? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son diferentes cosas que nos está enseñando Pablo acerca de las Escrituras, pero comencemos por el origen mismo. La Biblia es inspirada por Dios. La palabra inspirada quizás no es la mejor traducción al español, porque dentro de nuestro español normal, cotidiano, ¿qué significa inspirar? ¿Ah? Motivar a algo. Por ejemplo, la Real Academia dice que inspirar puede significar infundir o hacer nacer el ánimo de hacer algo. Por ejemplo, cuando tú dices, esa persona me inspiró a hacer yo también mi propio negocio. O por ejemplo, también en español la palabra inspirar puede significar sugerir ideas o temas para la composición de una obra literaria. Como por ejemplo cuando tú dices, este hermoso paisaje me inspiró para escribir un poema. La cuestión es que esa palabra inspirar no tiene nada que ver con como recibir un aliento, o mejor dicho, como un ánimo de poder hacer algo, así como por buena voluntad, como algo muy hermoso que podemos sentir en el corazón. No, en este texto nos dice que los escritores bíblicos no es que fueron inspirados al contemplar a Dios. No, sino que la palabra griega que se utiliza en esta palabra inspirar es la palabra griega theonupstos, que significa literalmente exhalar. Exhalada por Dios. Teo es Dios y luego viene la palabra exhalar. Haga así. Eso que usted está haciendo es exhalar, es sacar aire de usted. Cuando usted habla, usted está exhalando aire. Cuando nos dice que la palabra es inspirada por Dios, significa que cuando los autores bíblicos escribieron las escrituras, no lo hicieron solos, sino que cada letra, cada palabra, cada párrafo, cada hoja, cada libro de las escrituras fueron guiadas completamente por el Señor. De tal manera que la escritura es veraz e infalible. 2 términos que son muy importantes hoy y que vamos a hablar de ellos un poco más adelante. En algunas ocasiones en las escrituras tenemos las palabras directas de Dios, lo que Dios dijo palabra por palabra. Por ejemplo, cuando un profeta dice, así dijo el Señor, y da el mensaje palabra por palabra de Dios. Pero eso no significa que solo esas porciones sean palabra de Dios, sino que Dios está detrás de la escritura de todo lo que tenemos en la Biblia. Ahora, tampoco esto significa que Dios haya hecho algún tipo de dictado. No significa, ¿usted se acuerda aquellos fabulosos días cuando la profesora nos hacía dictados en el colegio? Que amábamos y extrañamos hasta el día de hoy. ¿Qué es el dictado? Una persona diciendo
y la otra persona escribiendo. En el dictado tienes que poner algo de ti, lo único que tienes que poner es evitar los errores ortográficos. ¿No es cierto? O los horrores ortográficos más de una vez. Pero tú no estás poniendo mucho más de tu capacidad. ¿No es cierto? No, no es un dictado lo que el Señor ha hecho. Cuando dice que es la palabra inspirada por Dios, no significa que Pablo se sentó y le dijo, ahora sí, Señor, ¿qué escribo? Ah, mira, le dijo el Señor, vas a escribir esto y esto. Ahí está Pablo anotando. No, supuestamente, esto sí sucedió, supuestamente en la historia, cuando, por ejemplo, Mahoma dice que recibió el Corán. Cuando el Corán supuestamente fue revelado a Mahoma, él mismo da testimonio de que él lo tuvo que redactar simplemente. No es un proceso como el que tenemos en las Escrituras, porque en las Escrituras tenemos un proceso orgánico, donde Dios y el hombre están trabajando juntos para poder producir una obra literaria. Son los escritores hablando, escritores humanos, hablando sus experiencias, hablando en base a su conocimiento, en base a sus investigaciones, impregnando su cultura, ya no dije nada, mostrando sus pensamientos propios y particulares. Pero todo esto estuvo bajo el absoluto y perfecto control de nuestro Dios. Dios guió la revelación. Una muestra de esta, tenga ahí marcado la Biblia, vamos al libro de Lucas, capítulo 1, vamos a ver los primeros versículos de Lucas, cómo Lucas presenta el Evangelio. ¿Cuál es la fuente, humanamente hablando, del Evangelio de Lucas? Lucas 1, vamos a leer los versículos del 1 al 3. El evangelista escribe, Lucas 1:1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Cuál es el origen, humanamente hablando, del Evangelio de Lucas? ¿Qué hizo Lucas para poder escribir? Se sentó y le dijo, Señor, ahora sí, díctame. ¿Qué dice Lucas que hizo él? Investigó, ¿no es cierto? Él investigó con diligencia todas las cosas. Hubo un trabajo por parte de Lucas. Él investigó, aprendió, consultó fuentes, redactó el relato a fin de bendecir a este hombre llamado Teófilo, una autoridad que se había vuelto al cristianismo. Pero Dios estuvo dirigiendo toda esta investigación. Lo que investigó, lo que escuchó, lo que Lucas logró entender y retener, la estructura del libro, el mensaje central, todo de tal manera que aunque Lucas escribió, es Dios quien lo inspiró. De tal manera que, como diría un escritor que yo estimo muchísimo, que ya partió a la presencia del Señor, John Stott, él decía, la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras de los hombres. Es importante, volvemos a Timoteo, es importante subrayar lo que dice Pablo acerca de la inspiración de la Escritura. Pablo, volvemos a leer, versículo 16, 2 Timoteo 3:16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirada por Dios?
Toda la escritura, y eso gracias por ese subrayar, toda la escritura que incluye Antiguo, Nuevo Testamento. Pero aquí también quiero subrayar una cosa. No es lo mismo decir que Dios inspiró la escritura de Pablo cuando escribió, por ejemplo, Timoteo, a decir que Pablo fue inspirado por el Señor. No es lo mismo. Pablo no está diciendo, yo he sido inspirado para escribir. No, lo que fue inspirado fue la escritura en particular. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no es Pablo, Pedro, Samuel en el Antiguo Testamento, Moisés, David. No es que ellos son personas inspiradas en sí mismos y que todo lo que escribieron por ende es inspirado por Dios. No, sino que lo que Dios inspiró fue cuando ellos estaban escribiendo particularmente la escritura. La inspiración no es un estado continuo de Pablo o de Pedro. No es algo que le sucedía a las 24 horas del día, que cuando Pablo hacía la lista de supermercado ya eso era inspirado por Dios. No funcionaba de esa manera, sino que cuando Dios estaba actuando en Pablo, él estaba escribiendo bajo la inspiración y ese texto se considera inspirado. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces el cristiano puede encontrar el reclamo de decir, pero la Biblia lo escribieron los hombres. Y los hombres son falibles. Y sí, Pablo era falible. Él mismo se declara el mayor de los pecadores. El primer papa, Pedro, ¿era falible? Claro que sí, ahí lo encuentras en Gálatas, donde Pablo está narrando el episodio donde él estaba judaizándose. Y Pablo lo tuvo que reprender públicamente delante de todos. Pedro era falible. David, que escribió casi la mitad de los salmos, ¿era falible? Claro que sí, ahí tenemos el asunto con con Betsabé. Ahí tenemos el asunto con Betsabé. El punto es, no, la confianza en la Biblia no está en que esas personas eran infalibles, porque ellos fallaban. El punto es que cuando estas personas estaban escribiendo particularmente la Biblia, Dios estaba allí obrando y operando para que, aunque ellos fueran falibles, la escritura resultante fuera infalible. Aunque ellos, como seres humanos, pudieran mentir, la escritura fuera veraz. ¿Me entiendes la importancia de esto? Porque este argumento lo escuchamos muchas veces. Es más, cuando los primeros concilios se reunieron para poder definir cuál era el canon de la iglesia, no fue que ellos dijeron este sí y este no a dedo. No, sino que la función de estos primeros concilios era reconocer cuáles escritos habían sido inspirados por Dios, en cuáles se veía ese sello distintivo de que era veraz, de que lo que tenía no contradecía otras partes de las escrituras ya reveladas. Ahora, regresamos a nuestra expresión de 2 Timoteo. Toda la escritura. Y nuevamente recalcamos, toda la escritura. Hoy tenemos una corriente dentro de la misma iglesia cristiana que afirma lo siguiente. Se lo voy a decir y usted me va a decir si este pensamiento es correcto o incorrecto. Hay personas que dicen la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Correcto o incorrecto? ¿Sé qué dice? Suena inocente. Pero ¿sabe lo que implica?
Al decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, se está implicando que está allí, pero no toda es palabra de Dios. En otras palabras, en la Biblia vamos a encontrar partes que son palabra, pero dicen ellos, hay otras partes que no lo son. Ve lo peligrosa de esta frase, porque le está quitando la autoridad a las Escrituras. Estas personas, al afirmar que la Biblia simplemente contiene, están negando lo que dice Pablo en Timoteo. Pablo no dice que alguna parte de la Biblia es inspirada por Dios. Pablo está diciendo que toda la Biblia, todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Y por ahí se escucha el argumento, ¿y qué cuando habla Satanás? ¿Eso también es palabra de Dios? Claro que sí. Sí, es Dios hablándonos, diciendo lo que Satanás dijo en aquel momento. Pero todo está dentro de su gran relato en nuestra Biblia, en las Escrituras. Todo cumple un propósito y todo está allí por una cuestión divina. Nada está por el azar. Cuando decimos que la Biblia es la palabra de Dios, no significa que Dios solamente vale en las partes donde Dios habla en primera persona, donde Dios directamente es el que está hablando con una persona, sino lo que estamos diciendo es que Él ha inspirado todo lo que nosotros conocemos y entendemos por Biblia. Podemos decir sin lugar a dudas que la Biblia es la palabra de Dios, dada a través de las palabras de los hombres. Pero ahora lleguemos a una segunda cuestión. Ya vimos más o menos qué es la Biblia. Lleguemos a una segunda pregunta. ¿La Biblia es confiable? ¿Por qué? Ok, vamos a ver varios argumentos de por qué la Biblia es confiable. Se nos dice que la Biblia, un par de palabras que los teólogos utilizan para describir la Biblia, ellos dicen la Biblia es inerrante e infalible. Y eso es verdad. Cuando se habla de infalible, está relacionado con la autoridad y la naturaleza eterna de la Biblia. La Biblia es incapaz de fallar y por tanto todo lo que dice es normativo. Cuando digo normativo significa que sirve para establecer la norma, la regla. No es que la Biblia se tenga que adaptar a alguna regla, no, es que el que pone las reglas es la Biblia. No importa en qué momento de la historia de la humanidad se exponga la palabra de Dios, no importa si estamos hablando de los años del año 1, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra, o si estamos hablando del año 2024, no importa si estamos hablando de Jerusalén, o no importa si estamos hablando del Callao, la Biblia es completamente cierta y normativa para cualquier realidad humana, no importa el tiempo o el espacio. Y cuando decimos que la palabra es inerrante, significa que es verdadera, que es veraz y por tanto es fiable. Todas las declaraciones de la Biblia, sin importar si son de historia, de ciencia, de salvación, son verdaderas. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Pero las características de inerrancia e infalibilidad son atacadas constantemente por el mundo. El mundo está tratando de convencernos de que la Biblia es mentira o por lo menos contiene mentira, y esto no es nuevo. Esto comenzó desde que una serpiente le habló a una mujer en el huerto del Edén, cuando le dijo, no es cierto lo que Dios dijo. Y es que al despojar a la Biblia de su infalibilidad y de su inerrancia,
se pretende volver a la Biblia un libro más, un libro como cualquier otro. Cuando lo cierto es que la Biblia es un libro único y merece ser tenido como el libro sobre todos los libros, sobre el conocimiento que rige a todos los demás conocimientos que tiene el ser humano. Pero ¿cómo sabemos que es confiable? Le voy a decir 7 argumentos por los cuales nosotros sabemos que la Biblia es confiable. En primer lugar, la Biblia es confiable porque es inspirada por Dios y Dios es confiable. En Tito 1:2, Pablo dice que Dios no miente. Y si Dios no miente y Él ha hablado las Escrituras, podemos estar seguros que por el carácter santo y veraz de Dios, las Escrituras también entonces llevan ese mismo carácter santo y veraz. 2. Jesús mostró que la Biblia era verdadera. Ya lo mencionamos. En Juan 17:17, Él dijo, tu palabra es verdad. No dijo tu palabra contiene verdad, dicho sea de paso. Tu palabra es verdad. También Jesús dijo en Mateo 5:18 que ni una jota ni una tilde de la ley iban a pasar hasta que se cumpliera todo lo que estaba escrito. Así nos muestra que todo lo dicho es verdadero y perdurable. Tercer lugar, hay una coherencia y unidad extraordinarias en las Escrituras. La Biblia no fue escrita por una sola persona. ¿Sabe cuántas personas participaron al menos en la confección de las Escrituras? 40 personas diferentes. Junte a 40, imaginémonos, no sé, todos los que estamos acá, vamos a hacer un solo libro juntos. ¿Cuánto cree usted que va a ser eso muy fácil? Que todos hagamos un mismo relato que tenga coherencia. ¿Tú has visto las críticas que muchas veces se le hace a las películas por agujeros en los guiones, por cosas que no tienen sentido dentro de los guiones? Porque los seres humanos, amados hermanos, somos así, no logramos hilar las cosas muy fácilmente. Por más buenos redactores podamos ser, va a ser muy difícil. Ahora, los 40 escritores no fueron que vivieron todos juntos y estaban unidos en un solo lugar. Ellos vivieron a lo largo de 1600 años. 1600 años los separaban. Desde Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, el último libro, hasta aquel que haya escrito el primer libro. 1600 años. Eran de épocas diferentes, eran incluso de clases sociales diferentes, tenían experiencias muy diferentes entre sí. Pero a pesar de todo esto, la Biblia muestra una sorprendente coherencia y unidad doctrinal, sin contradicciones, aunque algunos dicen que sí. Eso lo vamos a ver las próximas semanas sobre estas supuestas contradicciones. Lo cual muestra que a pesar de que hubo muchas personas involucradas, hay un solo autor divino que es Dios. Otro argumento que muestra la veracidad de la Biblia es el cumplimiento de las profecías. Miles de profecías cumplidas detalladamente, como la Biblia lo había dicho, así se cumplieron al pie de la letra. No pueden ser simples coincidencias. Es una muestra de su veracidad. Quinto, el testimonio del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Cuando una persona se convierte, comienza a tener esta conciencia de la importancia de las Escrituras, y eso es el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón. Sexto, el uso apostólico de las Escrituras. Los apóstoles y los primeros cristianos de los primeros siglos de la historia
mostraban en sus escritos cómo ellos respetaban la Biblia como la máxima autoridad de fe y conducta. Séptimo, el legado de la Reforma. Uno de los pilares fundamentales de la Reforma fue la sola Escritura, lo que afirma que la Biblia está por encima de cualquier otra autoridad. Todas estas autoridades tienen que doblegarse a las Escrituras porque la palabra de Dios es veraz. Como podemos ver, no es solamente una parte, es toda la Escritura la que es confiable y no hay ningún tipo de error. Entonces nosotros hacemos bien en escucharla. Para terminar, volvemos a nuestro punto en Timoteo. ¿Para qué es útil la Escritura? Ahí tenemos 4 cosas que nos dice Pablo: enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra enseñar también se puede traducir como adoctrinar y tiene que ver con el conocimiento general de todas las verdades, de todas las doctrinas que nosotros necesitamos para tener una vida piadosa. Piedad significa seguir a Dios, una vida que de verdad ame a Dios, que de verdad busque al Señor. Nosotros, si desaparecemos la Biblia, como la Biblia está desapareciendo de muchas iglesias, lo que nos queda son tradiciones de hombres, como diría el Señor Jesucristo. Dios no lo quiera, amado hermano. Dios no lo quiera que alguna vez suceda eso en esta iglesia. Pero hoy tenemos iglesias a lo largo del mundo donde lo que se predica son, por ejemplo, las experiencias personales del pastor. Que el viaje que hizo a tal lugar o tal otra cosa. La Biblia, si usted dice, pero sí mencionó 1, 2, 3, 4, 5 versículos bíblicos, pero muchas veces son tomados simplemente como trampolines para llevar a diferentes temas. No es la Biblia por la Biblia. Quizás nosotros por la familiaridad, como ya estamos acostumbrados a en el domingo abrir la Biblia y explorar un pasaje, usted lo tenga ya sabido que es así. Pero nunca pierda de vista que esa es la mejor forma de hacerlo. Porque si nosotros comenzamos a hacer de lado la Biblia, comenzamos a dejarla en un rincón de la iglesia, cada vez vamos a estar apoyándonos más en nuestra carne. Y el que confía en la carne no le espera nada bueno. Hoy tenemos iglesias que están en decadencia porque la Biblia ha dejado de ser el lugar, la fuente principal de la cual se alimenta la congregación. Spurgeon, un famoso predicador de hace 2 siglos atrás, él en la iglesia que Dios le había dado para pastorear, él decía: yo prefiero que este local se caiga y que no quede piedra sobre piedra. Yo prefiero que eso suceda a que la Biblia deje de ser el centro de este lugar. Y de verdad, amado hermano, así de importante es. La Biblia también sirve para redarguir. ¿Qué significa redarguir? ¿Qué entiende usted? ¿Tiene que ver con exhortar? ¿Sí? ¿Qué significa redarguir? Tiene que ver, redarguir es como, el concepto que se nos da aquí es como cuando algo se sale del camino y es necesario enderezarlo. Es necesario regresarlo a su lugar. La Biblia es útil para reprender, porque a través de la Biblia conocemos la verdad y al exponer la verdad de Dios versus las acciones humanas, queda en evidencia que lo que se ha hecho está mal. Cuando tú estás con tu hermano y tu hermano ha hecho algo malo, tú no tienes que llegar donde él diciéndole: yo creo que eso está mal. Porque tu hermano te puede decir: yo creo que no.
¿Tú crees que sí? Yo creo que no. ¿Qué es lo que zanja la diferencia cuando algo está bien o algo está mal? ¿Cómo hacemos nosotros para definir lo bueno y lo malo? No puede ser basado en tu experiencia, no puede ser basado en tu conciencia, porque esas cosas están manchadas por el pecado. Todavía nuestra naturaleza, aunque Dios la ha renovado, todavía no ha llegado a la plenitud de lo que va a ser renovada. Entonces, cuando nosotros necesitamos reprender a alguien, tenemos que ir con la Biblia por delante. Tus acciones están mal porque la Biblia muestra que tus acciones están mal. Eso, primero que todo, da un alivio porque así la persona no va a pensar que eres tú contra esa persona. No, es Dios contra esa persona. Arréglatelas con Dios. Segundo, que el mismo Dios que hoy te está reprendiendo, la Biblia lo muestra, pero en la Biblia también se muestra que si el cristiano se arrepiente, ¿qué encuentra en Dios? Perdón de pecados. La misma Biblia que lo redarguye es la misma Biblia que lo va a invitar para encontrar en Cristo el perdón. Lo tercero que hace la Biblia es corregir. Corregir tiene la implicación de regresar algo a su condición inicial. Como cuando volvemos un objeto que se nos cayó, lo volvemos a poner donde estaba. Habla de cuando se le ayuda a una persona que está caída a volverse a poner en pie. En ese sentido, esa es la figura que se utiliza detrás de la palabra corregir. Y va de la mano de redarguir, porque primero, antes de levantar a la persona, esa persona tiene que entender que se ha caído y necesita ayuda. ¿Tú has visto cuando un niño se pone necio que no quiere la ayuda de su papá? Y no quiere, y él está convencido que puede solo y que cuando lo hace mal. Pues pasa lo mismo. Antes de levantar a una persona, esa persona primero necesita enterarse que hizo lo malo. Y una vez que hizo lo malo, ahí sí va a poder extender la mano para decir, pues ayúdame. Y vas a poder estirar la mano y ayudarle. Pero la ayuda también tiene que ser a través de la Biblia. Porque imagínate que encuentras a un hombre que le gustan otros hombres. Oye, eso no está bien, le dices tú. No está bien. Vamos a corregir eso. Mejor en lugar de buscar otros hombres, búscate una mujer casada. ¿Solucionamos el problema? No. Porque no estoy corrigiendo conforme a la Escritura. La palabra de Dios muestra que tanto pecado es el homosexualismo como el adulterio. No lo estoy sacando para ponerlo en pie, lo estoy levantando para tirarlo en otro hueco. Cuando nosotros mostramos, exponemos a través de las Escrituras el pecado, al mismo tiempo tenemos que llamar al arrepentimiento y así podemos comenzar a corregir a la persona para que esta persona encuentre de regreso el camino para una vida piadosa. Y en cuarto lugar nos dice que la Biblia instruye en justicia. Acá la palabra instruir tiene la idea de un entrenamiento. ¿Tú sabes lo que es la diferencia entre un entrenamiento y algo que se hace de vez en cuando? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre nos fuimos a patear la pelota y me fui a entrenar fútbol? Ok, hay disciplina. Hay algo que se está haciendo constantemente. Esa es la idea que tenemos acá. Como cuando el padre, está entrenando a su hijo. Tú no le dices una sola vez a tu hijo las cosas. ¿Cuántas veces le tienes que repetir? ¿Cuántas veces hasta que se le vaya haciendo un hábito? Y aún así, a pesar de que al principio lo haga, se va a relajar y otra vez el papá tiene que volver nuevamente a estar allí detrás.
Esa es la idea que tenemos acá, de una persona que está constantemente siendo dirigida a través de la palabra para saber cómo actuar. Redarguir y corregir lo traen del error, pero instruir en justicia le marca cuál es el camino correcto por el cual él debe andar. En otras palabras, las escrituras, amado hermano, son el fundamento en el cual edificamos nuestra vida. Pablo dijo, para que el hombre de Dios sea, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto aquí tiene que ver con madurez. No significa que mientras estemos en esta carne, tú nunca vas a llegar a fallar de ahora en adelante. Eso va a venir en el futuro. Cuando el Señor regrese y nos libre de este cuerpo de pecado, ahí ya alcanzaremos la perfección en ese sentido. Pero de este lado del sol, cuando todavía el Señor no regrese, nosotros podemos ir creciendo cada día más. Perfección. ¿Sabe cuál es el problema, amado hermano? Que pasan los años, pasa el tiempo y está faltando esa madurez espiritual en muchos de nosotros. Ponte a pensar, 18 de agosto del 2023, ¿cómo era tu vida espiritual? Yo espero que me puedas decir, hoy estoy mejor que hace un año. Piensa en el 2022, 2021, 2020, 19. ¿Era mejor tu vida o estás lineal? O peor aún, estás de bajada. No, la Biblia nos muestra que la palabra es para que el hombre sea perfecto. Eso involucra un crecimiento, involucra un avanzar. Sea perfecto, enteramente preparado, no medio preparado, no casi preparado, no, enteramente preparado para toda buena obra, no algunas, toda buena obra. La buena obra tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo el hombre va a poder reconocer la palabra de Dios? A través de las Escrituras. Quiero terminar con esto y haciendo esta reflexión. ¿Cuál es el lugar que tiene la Biblia en tu vida, amado hermano? ¿Dónde está la Biblia entre semana? Yo sé que el domingo, por lo menos en la mañana, espero que esté en tu mano. ¿Dónde está mañana? ¿Dónde va a estar mañana esa Biblia? ¿Dónde va a estar el martes y el miércoles? ¿Dónde estuvo el jueves pasado tu Biblia? ¿Dónde estuvo? ¿Tuviste tiempo de leerla? ¿Tuviste tiempo de sentarte y estudiarla? ¿Tuviste tiempo de añorar, conocer más? Porque si tú no estás teniendo ese deseo, haz un alto. Haz un alto. Porque la Biblia no es una obligación para el cristiano. A ti nadie te ha obligado a respirar. A ti nadie te está obligando a comer. Es más, a algunos hay que obligarles a que ya no coman. Nadie te está obligando a tomar agua. Todo eso forma parte de nuestras necesidades físicas básicas. ¿Por qué respiramos? ¿Por qué comemos? ¿Por qué bebemos agua? Por la simple razón de que porque estamos vivos. Deja de hacer alguna de esas tres. Como decía la hermana Cintia al inicio, hay que darle gracias a Dios porque estamos vivos. Sí. Deja de hacer alguna de esas tres y te despides. La pregunta es, si la Biblia es el alimento para nuestra alma. La palabra de Dios la cataloga como más dulce que la miel. La base del crecimiento del cristiano. Y yo no la estoy valorando, ni la estoy buscando. Tengo que pensar si de verdad estoy vivo espiritualmente. Tengo que pensar si de verdad
amo a Dios. O estoy acá sentado simplemente por una cuestión religiosa vacía, por una tradición, porque me trajeron, porque... Pero nadie así va a entrar al reino de los cielos. Ahora, tampoco significa que tú entras al reino de los cielos por leer la Biblia. No, no hay un examen de admisión para entrar. Pero una evidencia de estar vivos es anhelar a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Pregunta, papá, ¿tus hijos que ya están en una edad escolar tienen su propia Biblia? ¿Ellos tienen su propia Biblia que pueden ellos consultar? ¿Pueden ellos leer? ¿No te parece que es un regalo más significativo para su vida que haberles regalado un celular, una tablet o haberles, no sé, satisfecho cualquier otra necesidad en la casa? ¿Por qué? ¿Por qué no le damos la importancia a la Biblia que merece? Y yo me alegro mucho que tú tengas una Biblia en la mano. Tampoco estoy en contra de que se utilice una Biblia en el celular. A veces puede ser muy práctico tenerlo allí, pero también es que el celular es un lugar donde puede haber muchas tentaciones y no necesariamente malas en cuanto a que tú te vas a meter a ver quién sabe qué cosas. Pero es que estás leyendo ahí la Biblia y de repente te salta la notificación de que alguien le dio me gusta a tu comentario. No es pausa a la Biblia, vamos a ver qué sucede. Y regresas a la Biblia y de repente te salta la notificación de que el nuevo video que han publicado. Pausa allí, vamos al video. ¿Ves para dónde voy? No es mala la Biblia en el celular, pero no es fácil leerla en el celular. Ten tu Biblia física. Aparte que no se le gasta la batería. Te lo aseguro, amado hermano, te lo aseguro. Es más, si se te acaba la batería, anda a la librería y reclama. No se te va a acabar. Yo con esta serie quiero llevarte a pensar, ¿la Biblia qué es para mí? ¿Me importa? ¿La reconozco por lo que es? Y ese reconocimiento lo evidencio en mi vida porque anhelo las Escrituras. Yo te invito para que, si lo has estado haciendo mal, a partir de hoy puedas tomar la decisión y decir, voy a retomar la lectura diaria de la Biblia. Voy a retomarla. Que sí, yo sé que tienes mil excusas, sé que el trabajo, sé que los estudios, sé que los niños, pero estoy seguro que también tienes bastante tiempo para las redes sociales. Estoy seguro que si tú te fijaras cuántos minutos estás ahí pasando reels, shorts de uno, otro, estoy seguro que son más de 10 minutos al día. Y eso, 10 minutos quizás es demasiado corto. Si tenemos tiempo para eso, ¿cómo no lo tendremos para las Escrituras? Lo que se necesita es un deseo. Lo que se necesita es querer. Vamos a pedirle perdón al Señor por el descuido, pero también vamos a comprometernos con Dios, para poder leer. Si tú no sabes qué leer, puedo buscar de repente en internet. Si alguno me ayuda a recordar, va a ser más fácil. Creo que hace un tiempo le había compartido a alguien un plan de lectura de la Biblia a lo largo de todo un año. Hay miles en internet, no es que ese sea el único. Hay miles donde te van guiando día por día qué porción de la Biblia leer, y termina el año y ya te leíste toda la Biblia. Ya nunca más la vuelvo a leer, no. Para que la vuelvas a comenzar al año siguiente. La Biblia es inagotable y por tanto nosotros nunca debemos dejar de estudiarla.